Hola queridos espectadores de Battleforge Legends. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un país pequeño del tamaño de la provincia de Quang Binh en Vietnam, con una superficie de apenas 22.145 km², una población de menos de 10 millones de habitantes, sin petróleo, ni abundantes recursos naturales, y rodeado por una multitud de enemigos mucho más poderosos, ha logrado no solo sobrevivir, sino convertirse en una de las potencias militares más temidas del planeta? Ese país es Israel, una nación que en menos de 80 años ha derrotado 4 veces a coaliciones de países árabes. Ha desarrollado el sistema de defensa antimisiles Iron Dome, capaz de interceptar el 90% de los cohetes enemigos. Ha creado el tanque Merkava, considerado uno de los mejores del mundo, y cuenta con la agencia de inteligencia Mossad, que hace que sus enemigos tiemblen con la idea de que nadie está a salvo, esté donde esté en la Tierra. Imagínense en 1967, en menos de 6 días, Israel destruyó casi por completo las fuerzas aéreas de Egipto, Siria y Jordania en tierra, ocupando la península del Sinaí, los altos del Golán y Cisjordania, una victoria que dejó al mundo atónito. O más recientemente, en 2024, miles de buscapersonas y walkie-talkies de Hezbollah explotaron simultáneamente una operación de inteligencia perfecta que paralizó al enemigo sin necesidad de un gran disparo. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo un país tan pequeño ha podido construir una superioridad militar tan abrumadora? Hoy en Battleforge Legends vamos a descubrir juntos la respuesta. Exploraremos los factores clave que permitieron a Israel convertir sus limitaciones en ventajas letales, analizaremos cada pilar de su único modelo de defensa y extraeremos valiosas lecciones estratégicas para cualquier nación pequeña que enfrente amenazas existenciales. ¿Están listos para embarcarse en este viaje? ¡Comencemos! Antes de profundizar en los pilares que realmente forjan la asombrosa fuerza militar de Israel, quiero invitarlos a limpiar un poco la basura informativa que inunda las redes sociales, foros e incluso algunos grandes medios. Hay muchas ideas que suenan lógicas, pero que en realidad son completamente erróneas. Si no las desmontamos, ahora les será difícil comprender el verdadero secreto de Israel. Y créanme, el secreto real es mucho más fascinante, sorprendente y digno de aprender que lo que se difunde por ahí. El primer mito más común que escuchamos es: Israel es fuerte solo porque Estados Unidos lo respalda gracias a la enorme ayuda militar de Washington. Es cierto que Israel es el mayor receptor histórico de ayuda militar estadounidense, alrededor de $8.000 millones al año en la última década, principalmente en forma de créditos para comprar armas estadounidenses. La cifra suena impresionante, pero queridos espectadores, si el dinero solo bastara para crear un ejército invencible, el mundo sería muy diferente. Miremos Afganistán entre 2001 y 2021. Estados Unidos gastó más de $2 billones, cientos de veces más que la ayuda total a Israel en el mismo periodo, para construir unas fuerzas armadas modernas para el gobierno de Kabul. ¿Cuál fue el resultado? En pocas semanas de 2021, el ejército afgano se desintegró dejando montañas de armas modernas en manos de los talibanes. O Vietnam del Sur en los años 60 y 70. Estados Unidos invirtió cientos de miles de millones ajustados a precios actuales, proporcionando aviones F-4 Phantom, tanques M-48 Patton y la artillería más avanzada de la época. Sin embargo, cuando EEU se retiró, el gobierno de Saigón no pudo sostenerse por sí solo. Al mismo tiempo, Egipto, Jordania y Arabia Saudita también recibieron grandes ayudas estadounidenses, pero ninguno alcanzó la efectividad en combate de Israel. Entonces, ¿qué hace la diferencia? La ayuda estadounidense es solo una pequeña parte y definitivamente no la más importante. Israel no solo recibe dinero, sabe cómo convertir cada dólar en una superioridad real en combate
mediante entrenamiento riguroso, tecnología innovadora y estrategias afiladas. Si quieren saber exactamente cómo lo hicieron, tengan paciencia hasta el final del video, porque la respuesta los dejará boquiabiertos. El segundo mito, aún más extendido. Israel es fuerte porque gasta cantidades colosales en defensa con el porcentaje del PIB más alto del mundo. ¿Cuál es la realidad? Israel destina entre el 5 y 6% de su PIB a defensa, alto sí, pero no el más alto del planeta. Singapur gasta cerca del 4%, Corea del Sur alrededor del 3%, pero en términos absolutos, el presupuesto de defensa israelí es similar al de Canadá. Australia, Corea del Sur o Brasil, países que nadie considera superpotencias militares. Mientras Estados Unidos gasta más de 800.000 millones al año, China más de 300.000 millones y Rusia más de 100.000 millones. Israel solo ronda los 24 o 25.000 millones, una cifra modesta frente al nivel de amenaza diaria que enfrenta. Aún así, derrota continuamente a coaliciones cuyo presupuesto de defensa total es muchas veces superior. ¿Dónde está el secreto? No en quemar dinero sin control, sino en gastar de manera inteligentemente aterradora. Reducen la burocracia, eliminan el desperdicio y priorizan la calidad sobre la cantidad. Y esto es solo el comienzo. Si creen que la fuerza de Israel se basa solo en ayuda y dinero, están a punto de descubrir una historia completamente diferente, una historia de unidad sin precedentes en la historia de decisiones de vida o muerte, tomadas en fracciones de segundo del viaje para convertir desiertos en fábricas de armas de vanguardia y de una agencia de inteligencia que inspira temor en todo el mundo. Créanme, las siguientes partes serán aún más emocionantes, desde la operación de ataque preventivo Relámpago de 1967, que sacudió Oriente Medio, hasta cómo diseñaron y produjeron el tanque Merkava, considerado uno de los mejores del mundo, pasando por la operación de inteligencia de 2024, que hizo explotar miles de walkie-talkies de Hezbollah en un instante. Si se van ahora se arrepentirán, porque esto no es solo historia militar, sino lecciones vitales sobre cómo un país pequeño puede resistir e incluso dominar amenazas gigantescas. Por eso quédense con Battleforge Legends hasta el final. Les prometo que cada pilar siguiente los hará exclamar: ¡ah, era así! Queridos espectadores de Battleforge Legends, tras desmontar los mitos más comunes, ha llegado el momento de adentrarnos en el primer pilar y el más sólido fundamento de la potencia militar israelí, la formación y unificación rapidísima, decidida y casi milagrosa de sus fuerzas armadas en la historia moderna. Viajemos al pasado, antes de 1948. En el territorio del Mandato Británico de Palestina, la comunidad judía no tenía un ejército regular. Solo contaba con organizaciones guerrilleras semilegales, Haganá, la más grande, que operaba en secreto contra los británicos, y los grupos árabes. Irgun, más radical, famosa por el atentado al Hotel King David en 1946. Y Lehi, pequeña, pero audaz. Estas tres organizaciones a menudo discrepaban e incluso llegaban a enfrentamientos armados entre sí. Muchos temían que al retirarse los británicos, la comunidad judía cayera en una guerra civil antes de poder enfrentar a los enemigos externos. Pero el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el Estado de Israel. Apenas horas después, una coalición de 5 países árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, con un número de tropas muy superior, tanques, artillería y aviación moderna, atacó desde todas las direcciones. Israel apenas tenía aviación. Sus tanques se contaban con los dedos de las manos y sus armas eran principalmente fusiles viejos y artesanales. En la situación de unirnos o perecer, ocurrió el milagro. En pocas semanas, todas las guerrillas que antes eran hostiles entre sí se disolvieron voluntariamente e integraron en un único ejército llamado Fuerzas de Defensa de Israel, o IDF por sus siglas en inglés. Sin golpes de Estado, sin guerra civil,
sin prolongadas disputas de poder. Toda la sociedad israelí, desde los agricultores de los kibutz hasta los intelectuales urbanos, aceptó sacrificios económicos terribles, mujeres cocinando para los soldados niños, recolectando chatarra para fabricar armas, ciudadanos vendiendo sus alianzas de boda para comprar fusiles. ¿Qué provocó esta unificación fulgurante? En parte la experiencia de supervivencia del pueblo judío a lo largo de miles de años de exilio y el reciente Holocausto. Sabían que la división significaba muerte. En parte también la experiencia real de combate de miles de jóvenes judíos que habían servido en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, luchando contra los nazis en el norte de África, Italia y Europa. Ellos trajeron no solo habilidades, sino doctrinas militares modernas, movilidad, creatividad, táctica y el espíritu de no hay otra opción que la victoria. El resultado: en la Guerra de Independencia de 1948-1949, a pesar de estar en desventaja numérica y armamentística, Israel no solo sobrevivió, sino que amplió su territorio respecto al plan de partición de la ONU. El IDF, nacido en medio del fuego, se convirtió en un ejército profesional y unificado sin división por grupos armados religiosos o políticos, algo que muchos países de la región aún no han logrado. ¿Lo ven? Este es el fundamento sobre el que Israel construyó todos sus posteriores milagros. Sin esta unidad absoluta, no habría victoria relámpago en 1967, ni Iron Dome, ni Merkava, ni un Mossad tan efectivo que aterroriza a sus enemigos. Si el primer pilar fue la unidad absoluta que permitió a Israel sobrevivir en sus primeros días, el segundo pilar es el salto que los convirtió de un joven y vulnerable Estado en una verdadera potencia militar respetada por el mundo. La doctrina de ataque preventivo, combinada con una casi total autonomía en la industria de defensa. Imagínense en la posición de Israel en los años 60, una franja de tierra estrecha, con apenas unas decenas de kilómetros en su punto más angosto, sin profundidad estratégica, rodeada de naciones hostiles con poblaciones y ejércitos mucho más numerosos. Si esperaban a que el enemigo atacara primero Israel, sería aplastado en días, incluso en horas. La única opción: golpear primero fuerte y rápido para tomar la iniciativa desde el minuto 1. Esta doctrina se puso a prueba por primera vez y de forma más perfecta en la Guerra de los 6 días de 1967. La mañana del 5 de junio, la aviación israelí despegó inesperadamente volando bajo para evitar los radares y en menos de 3 horas destruyó casi toda la fuerza aérea de Egipto, Siria y Jordania. En tierra, más de 450 aviones enemigos destruidos a cambio de solo 19 israelíes. Resultado: Israel ocupó el Sinaí, los altos del Golán, Cisjordania y la Jerusalén antigua. Una victoria fulminante que asombró al mundo y cambió por completo el mapa de Oriente Medio. Pero esta victoria tuvo un alto costo, un grave aislamiento diplomático. Francia, principal proveedor de armas en ese momento, impuso inmediatamente un embargo total. El presidente de Gaulle declaró que no vendería más armas a Israel. De repente, el suministro de aviones Mirage, misiles y componentes se cortó. Muchos pensaron entonces que Israel se debilitaría gradualmente. Sin embargo, ese embargo se convirtió en el gran impulso que obligó a Israel a valerse por sí mismo. En lugar de quejarse, iniciaron una revolución sin precedentes en la industria de defensa. Primero, los aviones sin los Mirage franceses. Los ingenieros israelíes copiaron en secreto los planos, los mejoraron y produjeron el EI Nesher, una versión nacional superior al Mirage 5. Más tarde el Nesher evolucionó al Kafir, incluso exportado a otros países. Luego los tanques, en vez de depender de tanques importados vulnerables a embargos, Israel desarrolló el Merkava, considerado hoy uno de los mejores tanques del mundo. El Merkava está diseñado específicamente para el terreno israelí, motor delantero, para proteger mejor a la tripulación, blindaje reactivo explosivo, avanzado sistema Trophy
que intercepta misiles antitanque. Más del 90% de sus componentes se fabrican en el país, lo que permite producción en serie, sin temor a cortes de suministro. Después, las armas de infantería, el Galil y el Uzi, se convirtieron en iconos globales ampliamente exportados. Y la cima moderna, el sistema Iron Dome, capaz de interceptar hasta el 90% de cohetes y misiles de corto alcance, salvando miles de vidas civiles israelíes en conflictos con Hamás y Hezbollah. El resultado de este camino hacia la autonomía es asombroso. Hoy Israel es uno de los mayores exportadores de armas del mundo, sexto u octavo, según el año sin contar EUU, con miles de millones de dólares anuales. La industria de defensa no solo protege al país, sino que genera cientos de miles de empleos de alta tecnología y contribuye significativamente al presupuesto estatal. Como ven de un país embargado, Israel transformó la adversidad en oportunidad para construir una industria casi totalmente autónoma. Es la prueba viviente de que acorralado la creatividad y la determinación pueden crear milagros. Y la historia no termina aquí. Si creen que la industria de defensa ya es la cima, esperen al siguiente pilar, la inteligencia superior del Mossad, la agencia que hace vivir a los enemigos en miedo constante. Desde la operación que hizo explotar miles de walkie-talkies de Hezbollah en 2024, hasta las campañas secretas que frenan el programa nuclear iraní, todo con presupuestos pequeños, pero efectos devastadores. Les aseguro que la siguiente parte será aún más impactante y fascinante. No se vayan porque estamos a punto de descubrir cómo Israel usa la inteligencia para compensar enormes desventajas de recursos. Ahora pasemos al tercer pilar, la inteligencia superior, el arma secreta real de Israel. Si el segundo pilar fue cómo Israel convirtió la adversidad en una poderosa industria de defensa autónoma, el tercer pilar es el arma secreta más temida, más barata y más efectiva, la inteligencia superior, cuyo símbolo es el Mossad, considerada por muchos expertos como una de las agencias de inteligencia más eficaces del mundo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un país pequeño con un presupuesto de inteligencia de solo unos 3.000 millones de dólares al año, mucho menos que la CIA o el MI6, logra hacer que enemigos mucho más poderosos vivan en miedo permanente? La respuesta está en la combinación perfecta de alta tecnología, extensas redes humanas y una audacia casi inimaginable. Tomemos el ejemplo más reciente para ver cuán aterradora es esta capacidad. En septiembre de 2024, miles de buscapersonas y walkie-talkies distribuidos por Hezbollah a sus comandantes y miembros explotaron simultáneamente en todo Líbano. Cientos murieron, miles resultaron gravemente heridos, incluidos líderes de alto rango. Todo el sistema de mando de Hezbollah quedó paralizado en minutos. Israel no necesitó grandes disparos ni bombardeos masivos, una sofisticada operación de inteligencia causó un daño estratégico enorme, dejando al enemigo confundido y desmoralizado. O las operaciones a largo plazo contra el programa nuclear iraní, desde el virus Stuxnet en 2010, que destruyó cientos de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio, hasta los asesinatos precisos de científicos nucleares iraníes en pleno Teherán, pasando por explosiones misteriosas en instalaciones de misiles y depósitos de armas. Todo lleva la firma del Mossad, sin dejar huellas claras pero suficiente para retrasar años el programa nuclear iraní. Lo más aterrador es el mensaje que envía el Mossad: nadie está a salvo en ningún lugar del mundo. La historia está llena de ejemplos, desde la caza y secuestro de Adolf Eichmann, arquitecto principal del Holocausto en Argentina en 1960, hasta la eliminación completa de los líderes de Septiembre Negro tras la masacre de atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Operan en Europa, África, Oriente Medio, América del Sur. Ninguna frontera los detiene. La inteligencia israelí no solo recopila información, sino que moldea activamente el campo de batalla.
Gracias a predicciones precisas, ahorran miles de millones en costos militares. En lugar de mantener cientos de miles de tropas permanentes, pueden atacar preventivamente en el momento y objetivo exactos. Una bomba guiada con inteligencia precisa es mucho más barata que una campaña terrestre prolongada. Como ven, con recursos limitados, la inteligencia se ha convertido en el multiplicador asimétrico que compensa las desventajas de población y territorio. Por eso muchos expertos militares afirman, Israel no solo gana en el campo de batalla visible, sino también en la guerra en las sombras. Hemos explorado juntos los tres pilares principales. La unificación fulgurante de las Fuerzas Armadas, desde los primeros días, la doctrina de ataque preventivo, combinada con autonomía industrial de defensa, y la superioridad en inteligencia del Mossad. Pero para que todo este modelo funcione sin problemas y de forma sostenible durante décadas, existen factores de apoyo clave, los ladrillos invisibles que si faltaran todo, podría colapsar en cualquier momento. El primer y más importante factor: Israel mantiene un ejército profesional y unificado completamente separado de la religión y los grupos políticos extremistas. En el IDF, no hay fuerzas armadas religiosas independientes, ni guardias revolucionarios paralelos, ni milicias financiadas por ramas de poder separadas. Todo está bajo un mismo techo, un único mando, un sistema de ascenso basado en el mérito y no en la lealtad sectaria o partidista. Comparémoslo con algunos países de la región. Irán tiene el ejército regular Artesh, separado de la Guardia Revolucionaria Islámica IRGC, dos sistemas que a menudo compiten por recursos y a veces chocan estratégicamente. La IRGC controla además fuerzas proxy como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Esta fragmentación reduce la eficiencia general, crea brechas internas y desperdicia enormes recursos. Israel, en cambio, aunque su sociedad es diversa, judíos seculares ortodoxos, ultraortodoxos, árabes drusos. Cuando se pone el uniforme del IDF, todos son uno. Esto genera una cohesión en combate extraordinaria, permitiendo que el ejército concentre toda su fuerza en la defensa nacional en lugar de guerras internas encubiertas. El segundo factor: una economía libre, un Estado de Derecho estable y un entorno que fomenta la innovación. Israel es conocido como la nación de las startups. Con menos de 10 millones de habitantes, tiene la tercera mayor cantidad de empresas tecnológicas cotizadas en el Nasdaq, después de IE2U y China. Compañías como Checkpoint Mobile, Wix, Rafael Elbit Systems nacieron de necesidades de defensa, pero se expandieron al sector civil y a exportaciones globales. La economía libre atrae enormes inversiones extranjeras, generando recursos financieros abundantes para reinvertir en defensa sin impuestos excesivos. El sólido Estado de Derecho protege la propiedad intelectual y estimula la creatividad. Resultado: la tecnología militar israelí siempre está a la vanguardia, desde drones ciberguerra hasta inteligencia artificial en el campo de batalla. En cambio, muchos rivales regionales caen en un círculo vicioso: regímenes autoritarios, corrupción rampante, falta de libertad económica, que llevan a crisis prolongadas, descontento popular y finalmente fuerzas armadas debilitadas desde dentro. Cuando la economía se agota, no hay dinero para armas modernas, no se retiene el talento, ni se crea tecnología propia. Precisamente la combinación de un ejército profesional unificado y una economía fuerte e innovadora ha permitido a Israel mantener una ventaja a largo plazo, convirtiendo limitaciones iniciales en una fuerza sostenible. Queridos amigos, hasta aquí hemos recorrido las 5 partes principales del contenido. Solo queda la conclusión y la discusión, donde resumiré brevemente los pilares y plantearé grandes preguntas para que reflexionen juntos. El modelo israelí puede aplicarse a otros países pequeños como Corea del Sur, Taiwán o Ucrania. En Oriente Medio,
¿Qué nación tiene el potencial de alcanzar un nivel similar y qué condiciones necesitaría? Creo que tras escuchar todo, tendrán una visión mucho más profunda sobre la verdadera fuerza de un país pequeño. La parte final será donde extraigamos la lección más grande, y les prometo que los hará pensar mucho después de que termine el video. No aparten la vista de la pantalla, solo faltan unos minutos. Ahora pasemos a la conclusión y discusión, la parte más importante de nuestro viaje de hoy. Un largo viaje ha concluido desde los mitos populares, pasando por los tres pilares principales: la unificación relámpago de las Fuerzas Armadas, la doctrina de ataque preventivo combinada con autonomía industrial de defensa, la inteligencia superior del Mossad, hasta los factores de apoyo clave, como un ejército profesional separado de la religión y una economía innovadora y fuerte. En resumen, la potencia militar de Israel no proviene de dinero colosal, ni de recursos naturales, ni solo de ayuda externa. Se basa en 5 fundamentos sólidos. Gestión de recursos altamente eficiente, optimizando cada dólar. Unificación y profesionalización del ejército desde los días críticos iniciales. Autonomía tecnológica en defensa con innovación constante. Inteligencia sobresaliente que convierte el intelecto en el arma más poderosa. Y finalmente, una sociedad cohesionada con una economía libre y un Estado de Derecho estable como respaldo a largo plazo. Esta es la prueba viviente de que un país pequeño, rodeado por todos lados, puede convertirse en potencia militar si posee una clara visión estratégica, unidad absoluta y una capacidad superior de innovación. Ahora los invito a reflexionar más profundamente con algunas preguntas abiertas. Primera de todos los factores analizados. ¿Cuál creen que es el más importante para la potencia militar de Israel? ¿La unificación inicial, la autonomía tecnológica o la inteligencia superlativa? Segunda, ¿cómo podrían aplicarse las lecciones de Israel a otros países pequeños que enfrentan amenazas existenciales? Corea del Sur frente a Corea del Norte, Taiwán frente a China o Ucrania frente a Rusia. ¿Qué pueden aprender de este modelo para fortalecer su defensa? Tercera, en la volátil región de Oriente Medio. ¿Existe algún país con el potencial de alcanzar un nivel militar similar al de Israel? ¿Qué necesitarían unidad social, liderazgo visionario o una verdadera economía libre? Dejen sus opiniones en los comentarios abajo. La comunidad de Battleforge Legends y yo estamos ansiosos por leerlas y discutirlas. Estas preguntas no son solo teóricas, pueden ser la clave para el futuro de muchas naciones. Finalmente, el mensaje más grande que Israel envía al mundo, la verdadera potencia militar, no reside en el tamaño del territorio, la cantidad de petróleo o presupuestos gigantes. Reside en la visión estratégica, la unidad nacional y la capacidad de convertir la adversidad en motor de innovación. Israel no solo sobrevivió, se ha convertido en un modelo para cualquier nación pequeña que enfrente amenazas existenciales. Gracias por acompañarnos en este largo video de hoy. Si les pareció útil el contenido, muéstrenlo de inmediato, dando like al video para apoyar el canal, compartiéndolo con amigos interesados en historia militar, suscribiéndose y activando la campanita para no perderse los próximos análisis profundos. Y lo más importante, dejen un comentario respondiendo una de las 3 preguntas de discusión. Leeré y responderé a las mejores opiniones. Nos vemos en el próximo video de Battleforge Legends. ¡Hasta pronto!